creo que nos vas a agregar algún temita más, me parece, ¿no? Así que, Sí, vamos a hablar de un poco de plasticidad, que son dos cosas que van medio de la mano. Así bien, perfecto. que, Buenas tardes, Hola Lili. hola, ¿cómo ¿cómo andan? andás? ¿Todo bien ¿Todo bien? ustedes? Todo bien, Todo bien, feliz. todo bien. Así que, bueno, Mariano, cuando quieras, compartí ¿Comparto tu pantalla? pantalla y podemos largar. Sí. A ver. Abajo y al medio. Sí, voy a compartir todo el escritorio porque no sé por qué no me sale. Ahí está. Perfecto. Ahí podemos parar el video para... Bueno, cuando hablo, Sí, dale, cuando quieras podés largar. ¿sí? Bueno, muy bien. Gracias, Rubén, por la invitación. Hola a todos. Voy a hablar entonces de anastomosis hipoglossofacial y también voy a hacer digamos, voy a tocar el tema de plasticidad cerebral, porque me pareció que lo hablé con Rubén antes, me pareció que es un tema que podemos aprovechar para tocar también en esta charla. Este es un paciente que, voy a sacar el sonido, perdón. Este es un paciente que tenía una parálisis facial, y lo que dice ahí es que lo ideal es reparar el nervio facial con el mismo nervio facial. Ven ustedes ahí una sección grave del facial, ¿m? Con esa parálisis que ustedes pueden ver. Y entonces la cirugía consistió básicamente en la exploración de las ramas. No estamos hablando de la porción mastoidea, no estamos hablando de alguna porción más proximal, sino y el resto. Como ustedes pueden ver abajo a la derecha, con buena oclusión palpación, simetría facial, etc. La segunda opción que tenemos es la anastomosis hipoglossofacial, que es esta de acá. ¿Sí? Ustedes ven a la derecha, a la izquierda, perdón, una parálisis completa y ven ustedes aquí cómo se va a recuperar la paciente. El resultado es espectacular, estamos todos contentos, todo perfecto, todo genial. Pero quiero entonces ahí hacer un paréntesis y ponerme a hablar de plasticidad cerebral, que es un tema al cual le estamos dando bastante importancia y bastante trascendencia en el último tiempo. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es la capacidad del sistema nervioso central de organizarse y adaptarse a cambios internos y estímulos externos. Es un proceso normal en el desarrollo neurológico, un proceso positivo, por supuesto, en el cual uno, por ejemplo, cuando es niño, aprende a andar en bicicleta y después, mediante procesos que involucran la plasticidad cerebral, termina haciéndolo en forma automática o en forma inconsciente. Lo mismo manejar, lo mismo tantas otras cosas, y hay muchos otros procesos, no solamente procesos motores, que están relacionados con la plasticidad cerebral. Cuanto más jóvenes mejor. Esta es una foto mía, fíjense, de cuando tenía allá lejos y hace tiempo, a los 18, 17 años, y esta es una foto de este verano con mi familia. Y seguramente en un futuro esta podría ser una hipotética foto. Entonces, vean ustedes cómo en la cabeza no solamente cambian las cosas por afuera, como claramente lo ven, sino también por adentro. ¿Y qué es lo que cambia por adentro? Lo que cambia por adentro es que la plasticidad disminuye. Cuanto más edad, menor plasticidad cerebral. Entonces, fíjense en la línea roja, dice la plasticidad cerebral normal, incluida por la experiencia, y en la línea azul el esfuerzo que se requiere para aumentar las conexiones cerebrales. Es tan influyente la plasticidad, digamos, importante la plasticidad, que en la lesión obstétrica del plexo braquial, inclusive los niños pueden cambiar la dominancia del lenguaje del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho cuando tienen una lesión obstétrica del plexo. Entonces, este es un artículo de hace como 10 años donde demuestra eso.
La plasticidad depende del uso, como se dice en inglés, use it or lose it, o sea, cuanto más se usa mejor. Está demostrado, por ejemplo, inclusive en cortezas motoras de los monos, que ven que cuando usan siempre el mismo dedo para apretar un botón, la corteza cerebral que representa a ese dedo se agrega. El cerebro es un mecanismo totalmente dinámico, que va cambiando todo el tiempo. A veces la plasticidad es negativa, como pasa en los neuromas de amputación, que también tienen que ver con plasticidad cerebral. Ese es el mecanismo por el cual el dolor neuropático se genera. Y también debe ser tenida en cuenta, entonces, en todas las esferas. Por ejemplo, si hablamos de cirugía de los gliomas, probablemente las dos personas con más experiencia del mundo, Mitch Berger y Hugh Dufault, uno de Estados Unidos, otro de Francia, ellos hacen muchos pacientes con cirugía despierta. ¿Sí? Entonces, para testear la funcionalidad y hacer un buen mapeo cortical y ver las áreas funcionales que están o no invadidas por tumor. Entonces, cuando a ambos se les pregunta, ¿qué hace usted cuando un tumor está en un área elocuente? ¿Lo saca o lo deja? Si el área es muy elocuente, la respuesta de ellos es nada. ¿Por qué? Porque lo dejan así. Si vuelven años después, el área ya deja de ser elocuente. Y esto tiene que ver también con la plasticidad cerebral que uno puede aplicar a los tumores cerebrales. Pero respecto puntualmente a la cirugía de nervios, vean ustedes en el gráfico de la izquierda cómo en una etapa temprana, voy a sacar el sonido para que no moleste, en una etapa temprana el área roja es la vía motora que mueve el bíceps, que en este caso, como tuvo una lesión de plexo, vamos a hacer una conexión de intercostales, o frénicos si se quiere, con el bíceps. Entonces, el área verde de la corteza cerebral es el área que antes inervaba los intercostales o el frénico y que ahora va a inervar al bíceps. ¿Sí? Es una conexión frénico o intercostales con bíceps, mediante el músculo cutáneo, que es el nervio que mueve el bíceps. Entonces, lo que ocurre es que se produce lo que se llama un breathing arm, que es un brazo que respira, es decir, el paciente va a tener, al respirar, observen cómo está respirando, va a mover. Y esto es muy importante, en la fase más tardía, observen cómo el área roja, que era el área que normalmente movía el bíceps, vuelve a tomar el control de la movilidad, por intermedio del área de la respiración. Pero esas dos áreas tienen que estar conectadas. Entonces, el cerebro no puede crear conexiones, usa conexiones preexistentes. Esas conexiones ya están de antes. Entonces, el resultado de esto es que se independiza, en algún grado, de la respiración el movimiento del brazo. Entonces, el frénico y los intercostales, lo que sea, ya no está moviendo. ¿Y por qué hay conexiones preexistentes? Porque todo el cerebro está lleno de conexiones preexistentes. Fíjense, por ejemplo, en la foto de abajo a la derecha, que se ve que esa persona está flexionando fuertemente los bíceps, está haciendo mucha fuerza, pero a la vez está estabilizando toda la parrilla costal y está moviendo también, está haciendo una inspiración. Cuando uno levanta un peso fuerte, hace también una inspiración profunda. Todos nosotros lo hacemos. Entonces, esas áreas están conectadas naturalmente. Entonces, la plasticidad es limitada. Como decía antes, el cerebro no puede crear una conexión, solo usa conexiones preexistentes. Acá nosotros vemos cómo, digamos, en la sustancia blanca, esas conexiones, esta es una foto de una disección anatómica de Fernando Martínez Beña, de Uruguay, y también pueden observar esas áreas de conexión. Entonces, la cirugía de frénico a músculo cutáneo, que es esta que estoy mostrando, da un porcentaje de éxito muy elevado, de 80%. Y acá tenemos un trabajo publicado en el 2015 donde mostramos que los resultados son más de 80% de positividad. Pero fíjense entonces en un paciente que lleva 14 meses de posoperatorio, todavía está relativamente temprano. Vean cómo la flexión de, esto es frénico a músculo cutáneo, mueve sin respirar. Ahí le estoy diciendo, no respires. Y ahí le pedí que respire, y fíjense cómo tiene como más fuerza y llega más arriba. Todavía está en una etapa relativamente temprana.
¿Sí? Y acá tenemos una paciente, 12 años después, con la misma técnica, exactamente la misma técnica, y el resultado también, que ahí sí es bastante más independiente. A duras penas se ve algo, cuando respira muy profundamente, se ve algo de movilidad, pero no llega a mover, a flexionar el codo. Entonces, cuanto más tiempo pasa y más joven es el paciente, más plasticidad cerebral vamos a encontrar. Entonces, hicimos este estudio que publicamos en el JNS el año pasado, donde muestra la influencia de la plasticidad cerebral en la transferencia de frénico a músculo cutáneo. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, analizamos los casos, los pacientes con dinamómetro, viendo la respiración, en inspiración, en expiración. Por supuesto, el nervio frénico sirve para inspirar. Entonces, durante la inspiración es donde se ve la actividad del nervio frénico. Cuando uno lo usa como dador, le pide al paciente que inspire la fuerza del nervio. Ahí está el dinamómetro. Y entonces también hicimos, ahora voy a poner sonido, ahí está, también hicimos electromiograma. Y vean cómo dispara. Flexiona el bíceps. Sabrán disculpar la remera del paciente, no la elegí yo. Pero más allá de eso, vean ustedes cómo aumenta la respiración, la descarga de unidades motoras. Esa disminución afecta más al ángulo y la flexión que a la fuerza. Entonces los pacientes, lo que termina pasando es que tienen un 10% más o menos de fuerza al flexionar. Y en la práctica, fíjense ustedes, esta es la paciente que le mostré con 12 años de... Levanta el brazo, lo máximo que pueda. Voy a sacar el sonido para que no moleste. Fíjense, la respiración está prácticamente independiente. Y ahí le estoy pidiendo que respire, y se ve apenitas una movilidad del bíceps, un esbozo muy leve. Pero, en la práctica, si uno le pide, por ejemplo, que levante una caja, bueno, tiene determinada fuerza, pero como les mostré antes en ese artículo, cuando uno necesita algo más de fuerza, lo mismo que hace en la vida normal, inspira, hace una inspiración profunda y obtiene más fuerza. Y eso es lo que está haciendo esta paciente en este momento. Eso es lo que pasa, y el uso de la plasticidad que los pacientes hacen en forma inconsciente y en función de el entrenamiento. Otra forma de medir un resultado en una cirugía, por ejemplo, en una lesión de plexo braquial, es medir la fatiga. Es decir, decirle al paciente que mantenga la flexión en 90 grados, ponerle un peso, ahí estamos viendo un peso de 2 kilos, por ejemplo, una pesa de 2 kilos, y ver cuánto tiempo resiste. ¿Sí? Cuando cae, es cuando terminó, cuando se le acabó la fuerza. Entonces, por supuesto, la fatiga existe en la musculatura normal, pero también se puede testear en la reinervada. Es otra forma de medir los resultados. Este es un artículo que salió también publicado por nosotros en enero, febrero de este año. Vean ustedes cómo, si yo les pregunto, ¿qué diferencia habrá entre el nervio frénico y el nervio espinal accesorio en cuanto a la fatiga? En función de todo esto que estamos hablando de la plasticidad cerebral. Bueno, el nervio frénico, lo que hace, el nervio frénico, esencialmente va a ser un disparo momentáneo para hacer la inspiración. ¿Sí? En cambio, el nervio espinal accesorio lo que hace es inervar el trapecio, y el trapecio es un músculo que está todo el tiempo contraído. Entonces, en función de esto, ¿qué les parece que va a pasar con esto de la fatiga cuando uno usa el nervio frénico y cuando uno usa el espinal accesorio? Lo que ocurre es lo que uno espera, y es que, fíjense estos, el endurance, la fatiga, medida entre uno y otro, es mucho mejor la tolerancia del espinal accesorio, porque el nervio espinal accesorio está diseñado para contraer todo el tiempo el trapecio. ¿Sí? Y lo mismo pasa con diferentes pesos. Entonces, Contame, ¿cómo es tu nombre? volviendo Decime. a nuestra amiga, cierro el paréntesis de la plasticidad y me meto de vuelta en anastomosis hipoglosofacial. Vean ustedes, preoperatorio. Habíamos dicho que fantástico, todos contentos, todo genial,
porque el resultado es muy bueno. Fíjense, recupera la simetría facial, el surco nasogeniano, cierra los ojos, ambos dos, cosa que antes no hacía, sonríe, y vean ustedes, cuando le pido que mueva la lengua, cierra el ojo. ¿Por qué pasa eso? Por lo que decía antes, porque la plasticidad siempre está presente. Y la plasticidad juega un rol muy importante en los resultados que vamos a tener en nuestra anastomosis hipoglossofacial. Entonces, como concepto general, los más del 90% de los pacientes recuperan. Pero ojo, la recuperación siempre es mucho mejor en la parte inferior de la cara que en la parte superior. Y también, otro concepto que hay que tener en cuenta es el hecho de que lo que ocurre con las emociones. Y ahí de vuelta me vuelvo a meter con lo de la plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral tiene que ver en esto porque, como ustedes saben, las emociones están coordinadas, entre otras cosas, por el lóbulo límbico, por el sistema límbico, para llamarlo de esa manera, que tiene relación, por supuesto, con la corteza frontal, pero también con muchos otros núcleos. Entonces, sensaciones como la tristeza, el miedo, la rabia, el orgullo, amor, alegría, lo que fuera, todas esas sensaciones van a estar conectadas con el nervio facial. Entonces eso es lo que hace que uno exprese esas emociones con la cara, que es el órgano natural de expresión de todas esas emociones que genera el cerebro. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros hacemos anastomosis hipogloso? Como dije, el sistema límbico está conectado con la cara, pero no está conectado con la lengua. Por lo menos no para mover la cara ante las emociones. Sí está conectado para otras cosas. Entonces, el resultado tan espectacular de esa cirugía no es tanto si uno considera la sonrisa espontánea, o la risa espontánea, o las emociones en general. Fíjense, ahí le estoy haciendo un chiste a la paciente, a la misma paciente que habíamos dicho que tenía un resultado espectacular y todo, pero sin embargo, la movilidad de la cara, en cuanto a movilidad espontánea, no es tan buena. Entonces, eso también es algo que los pacientes tienen que saber. Van a recuperar la movilidad en más del 90% de los casos, pero los resultados en cuanto a los movimientos espontáneos va a ser limitado. ¿Por qué? Por todo lo que vengo diciendo desde el comienzo. La plasticidad cerebral es limitada. El cerebro no puede crear una conexión, solamente usa conexiones preexistentes. Entonces, vamos a hablar un poco de la técnica quirúrgica, y voy a terminar esta charla, digamos, hablando sobre la técnica en sí. Pero primero quiero hablar de las diferentes posibilidades. Ya en 1903, fíjense de qué año estamos hablando, hace casi 120 años, Kerte, un alemán muy innovador para esa época, diseñó la anastomosis hipoglosofacial, que consistía esencialmente en cortar el nervio hipogloso, como ustedes lo ven, seccionarlo, y unirlo con el nervio facial. Para esa época era una cirugía, pero recontra de punta y súper innovadora. Fíjense, ese mismo año en el que Henry Ford presentó su modelo A, ni más ni menos. Recién empezaba el siglo XX, y entonces esa cirugía era muy buena. Sin embargo, tenía un problema, por supuesto, cuando uno secciona el nervio hipogloso por completo, lo que pasa es que tiene una atrofia de la lengua, de la hemilengua en este caso, porque secciona uno solo. ¿Cómo se puede disminuir esa morbilidad relacionada con la sección completa? Bueno, un concepto importante es que no es necesario seccionar todo el nervio hipogloso. Entonces, tenemos técnicas alternativas a la clásica de 1903, por ejemplo, la anastomosis hipoglosofacial, la directa, usando parte del hipogloso. Acá pongo como título de Sawamura, pero también fue descrita por Ferrarés y Atlas en forma sincrónica. Y vean ustedes, ¿de qué se trata? De fresar, de hacer el fresado de la mastoides, obtener un nervio facial más largo, y de esa manera, en vez de el hipogloso hacer al revés y llevar el facial al hipogloso, porque el facial es más largo. Entonces, como es más largo, porque lo tengo desde la mastoides, lo corto ahí y lo llevo al hipogloso. Y ahí está la unión con el hipogloso. Para hacer eso, uso una parte del hipogloso, la mitad o un tercio, dependiendo del grosor del nervio facial. Lo puedo calcular intraoperatoriamente, ya lo vamos a ver. Entonces, esta es la base por la cual esta cirugía mantiene sus muy buenos resultados en cuanto a porcentaje
de reinervación más de 90%, pero a la vez evita la atrofia de la hemilengua. Esa es una de las grandes ventajas. Esta técnica tiene unos 20 años de más o menos de aplicación, y acá tiene algunos casos, seguramente algunos de estos pacientes lo recordarán, preoperatorio, posoperatorio, observen ustedes la movilidad, la simetría facial. Siempre el resultado es un poquito peor a nivel de los ojos en general. Fíjense, ahí le estoy pidiendo que sonría, que saque la lengua, cuando saca la lengua cierra el ojo, mueve un poco, pero tiene una buena plasticidad de este chico, porque la verdad que ha logrado un buen resultado. Y fíjense cómo el músculo frontal siempre es uno de los que peor reinerva. Entonces, los pacientes que levantan mucho la ceja al hablar, eso es un problema. Acá tienen otro paciente. También algunos de ustedes lo recordarán, preoperatorio, posoperatorio, la simetría facial conseguida. Más pacientes. Preoperatorio y posoperatorio. Vean ustedes, este chico levanta mucho la ceja al hablar, entonces tenemos un resultado no tan bueno a nivel de los ojos, y un poco mejor a nivel inferior. Acá también otro paciente, preoperatorio, posoperatorio, también buena recuperación de la simetría, al hablar, eso a los pacientes les importa mucho. Y el nervio hipogloso se mueve cuando uno habla. Entonces es como que la cara queda bastante simétrica. Mientras hablan, se ve bastante bien. Quiero mostrarles este caso también, donde se ve una parálisis completa, como ustedes pueden observar del lado izquierdo de la paciente, y sobre la derecha de la imagen, vean el posoperatorio. Esta paciente tenía una pesa de oro colocada en el ojo, ¿sí? Para mejorar el resultado de la parte superior de la cara. Entonces, como ustedes podrán observar, los resultados son buenos a nivel inferior, simetría de la boca, surco nasogeniano marcado, y vean ustedes cómo mueve, bueno, cuando mueve la lengua, mueve el ojo, plasticidad cerebral, de vuelta, pero no sé si ustedes observaron cómo, fíjense cómo mueve el ojo, en forma muy apropiada, y en forma bastante simétrica, con la pesa de oro. Entonces, vean ustedes, los resultados malos, si se quiere, a nivel de la parte superior de la cara, se pueden mejorar. Primero, por ejemplo, con una pesa de oro. Y segundo, se puede hacer algún tratamiento para también limitar la asimetría de las cejas. Esto, digamos, lo que se puede hacer, hay varias cosas. Una es un mini lifting, otra es una neurotomía de la rama frontal, etc. Bueno, no importa, ya nos metemos dentro de algunas cuestiones más relacionadas con el final de la cirugía. Y entonces, este es un artículo que fue la primera serie con mayor número de pacientes publicada, que juntamos con la gente de San Pablo, donde tenemos 24 pacientes con esta técnica. Ahora, dije que había técnicas alternativas, y esta no es la única. La técnica de Sawamura no es la única. Es nuestra preferida, pero no es la única. Por ejemplo, si tenemos un proceso acá a nivel de la mastoides, como ustedes pueden ver, y no hay nervio facial disponible, lo que podemos hacer es usar un injerto. En vez de usar un nervio facial largo, usamos un injerto. Esta técnica fue descrita por Mark May en 1991, y es el uso de un injerto. En nuestra experiencia, los resultados no son tan buenos, porque claro, el impulso axonal tiene que atravesar dos suturas que implican el injerto, y recién ahí llegar a la cara. Entonces, bueno, si bien a veces los resultados pueden observarse como positivos, creemos que esta técnica tiene resultados un poquito inferiores a la anastomosis directa. Ven como cuando habla se nota más la simetría. Acá tenemos también otra paciente, preoperatorio, posoperatorio también. Ven como que le falta un poquito de tono a la cara, en comparación con los resultados que les mostré antes con la otra técnica. Fíjense la demostración de que estamos haciendo una anastomosis porosofacial. Cuando mueve la lengua, mueve más el surco nasogeniano. Ahí le estoy pidiendo que toque
la lengua con el paladar. De vuelta, plasticidad cerebral. Acá tenemos un resultado excelente, ¿sí? En esta técnica con el injerto. Ven ustedes cómo se ha logrado un muy buen resultado. ¿Están de acuerdo que es un buen resultado? Bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Fíjense, esto es un video. Algunos ya vieron esta presentación y ya conocen a esta paciente, pero esta mujer, miren el video, está prácticamente igual, preoperatorio y posoperatorio. Sin embargo, cuando le pido que toque la lengua con el paladar, ahí mueve la hemicara. Cuando habla, pasa lo mismo, o sea, el resultado pre- y posoperatorio es bastante pobre con esta anastomosis con injerto. Más allá de la edad, porque tenemos pacientes añosos que han tenido un muy buen resultado con anastomosis hipoglosofacial sin injerto. Y después, por último, la otra técnica alternativa es la anastomosis maceterofacial, que es la técnica de Zucker, de Ronald Zucker, de Canadá, del Hospital de Sick Children de Toronto, que la describieron en 1989 y que básicamente usaban el nervio macetero. Es una técnica que la verdad que es bastante buena. Nosotros tampoco tenemos tanta experiencia con esta técnica, ya estamos muy acostumbrados a usar la otra. Estos son algunos casos iniciales. En fin. En este caso, como estamos haciendo un macetero facial, para hacerle mover más fuerte, en vez de decirle que toque la lengua con el paladar, o que lleve la lengua hacia el paladar, le decimos que muerda fuerte. Y ahí es donde vemos mayor excursión del surco nasogeniano. Bueno, así que también es donde mostramos la comparación de todas estas técnicas que les estoy mostrando, para ver cuál es la mejor, porque nosotros tenemos la impresión de que la técnica que llamamos de Sawamura, acá en este trabajo está como hemipoglosofacial en neurografia, y entonces hicimos este estudio con 77 casos, describimos una escala, la llamamos escala de POFRA, Postoperative Facial Reanimation, y entonces fuimos valorando diferentes resultados, y como ustedes pueden ver, de las tres, la HFD, que es la facial directa, la técnica de Sawamura, tiene un resultado, como les dije antes, de más del 90%. Las otras dos, no tan bueno, aunque estadísticamente los resultados fueron significativos para la técnica de Sawamura, pero también para el uso del macetero. Y quiero mostrar que es la evolución de los resultados de las técnicas, también de esta misma serie, de este mismo trabajo, a lo largo del tiempo. Verán ustedes cómo los resultados se mantienen bastante constantes, hasta los 12 meses más o menos, hasta el año, y después empiezan a bajar. Y después de los 24 meses ya los resultados francamente decaen. Con lo cual, si uno tiene que elegir, y esto tiene una importancia fundamental en el manejo del paciente, si uno tiene que elegir en qué momento hacer una anastomosis hipoglosofacial, bueno, por ahí lo mejor es si el cirujano que resecó, por ejemplo, si está causado por un tumor de ángulo pontocerebeloso, y el cirujano dice, yo preservé el nervio, podemos darnos el lujo de esperar hasta el mes 12 aproximadamente, para ver si hay recuperación espontánea. Porque si neurofisiológicamente y anatómicamente en la cirugía de la resección del schwannoma se vio que el nervio estaba preservado, entonces podemos esperar, como decía antes, a que se produzca una reinervación completa, espontánea. Y si no, vamos a la cirugía. Entonces, si el cirujano dice, no, mira, el nervio se seccionó, no tenemos que esperar y vamos más rápidamente. Bueno, y termino esta charla, entonces, hablando un poco de la técnica en sí. Esto, para el que le interese, también es un trabajo que publicamos en su momento con Álvaro, este es otro, más viejo, del 2007, donde mostramos algunas cuestiones relacionadas con la técnica, en disecciones anatómicas, esencialmente. Vean ustedes ahí, hemos realizado mediciones del nervio facial y de las diferentes técnicas. Muestro estas citas, más que nada por si les interesa ir a leer, para que sepan, está la literatura, ahí está ya no usamos más
marcando, vamos más cerca de la oreja, y de ahí nos vamos hacia el 2 centímetros más o menos por debajo del ángulo de la mandíbula, es decir, del gonion. Ahí está el fresado de la mastoides, como ustedes pueden observar, y el nervio hipogloso. Y la sutura. Entonces, de este otro trabajo anatómico vemos cómo se observa el lugar donde vamos a hacer el fresado de la mastoides, que es por abajo de la cresta supramastoidea, y la cuerda del tímpano, ahí sobre la derecha. Insisto, uno traza una línea y de ahí hacia anterior va a ser la mastoidectomía. Y ahí vemos el nervio facial y en la foto D, la de abajo, se ve el foramen estilomastoide. Entonces ahora les voy a mostrar lo mismo, pero en un video editado por Guido y Sebastián, así que les agradezco el trabajo de edición. Ven ustedes, el nervio gástrico se ve, y abajo el nervio hipogloso. En este momento le estamos pidiendo al ayudante que ponga un dedo dentro de la lengua y constatamos que sea el nervio hipogloso. Y acá está la mastoidectomía. La verdad que en FLENI contamos con excelentes otólogos, como la doctora Tiberti, que está escuchando, el doctor Orfila, y el doctor Marengo, a quien especialmente le mando un cariño y una pronta recuperación. Y yo, digamos, recuerdo que tengo más de 100 anastomosis hipoglosofaciales hechas, y la verdad que de esas que haya drilado yo la mastoides, tengo 2 nada más, las primeras 2. Cuando me di cuenta que había gente más apta que yo para hacerlo, que lo hace todos los días y que entonces está mucho más acostumbrada a hacerlo, dejé el fresado, y eso va a depender de cada uno, ya sea neurocirujano o otólogo. Insisto, en mi caso yo prefiero que ya sea un neurocirujano de base de cráneo, o lo que hacemos en FLENI, usar los muy buenos otólogos que tenemos para hacer esta parte del fresado, en la cual exponemos la tercera porción del nervio facial, y ahí está el nervio, y vean ustedes cómo entra el nervio, entra dentro de la parótida, eso es la parótida, ahí están sus ramas, las ramas del nervio facial, y entonces vamos a disecar de manera de unir esos dos nervios. Ahí está el hipogloso sobre la izquierda, y ese es el nervio facial sobre la derecha. Es muy importante hacer una epineurectomía del facial, porque llamativamente la parte funcional del nervio es mucho menos de lo que parece. Vean cómo vamos abriendo el epineuro, y solamente esa partecita es la que realmente es el nervio facial en sí. Lo demás era epineuro. Fíjense que quedó reducido a la mitad. ¿Eso nos sirve para qué? Justamente para ir trabajando el nervio hipogloso y solamente extraer 1/3 aproximadamente de sus fibras. Ahí estamos disecando en forma longitudinal. Esta maniobra nos permite hacer la disección longitudinal. La sección, decía, parcial del hipogloso, y por eso ustedes vieron en los videos posoperatorios como la lengua queda mayormente preservada en cuanto a su movilidad, a diferencia de la técnica clásica donde se seccionaba todo el nervio hipogloso. Y entonces todo este lío para poner 2 o 3 puntitos. Y sí, es así. Sobre la derecha el nervio facial, sobre la izquierda la parte seccionada del nervio hipogloso, perdón, la sangre, y estamos usando una sutura bien delicada, 10 ceros. Ponemos 2 o 3 puntos bien superficiales. No hay que poner demasiados puntos. Abajo no se ve por la sangre, pero hay un espongostán que nos sirve como mesada, como acolchado.
ven que son 2 puntitos nada más, una sutura bien delicada, 10 ceros, no 9 ceros, es demasiado gruesa. Y finalmente, entonces, la colocación de adhesivo de fibrina para terminar de sellar. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco la atención. Bueno, excelente, Mariano. Excelente, Bueno, muy muchas gracias. bueno. Y bueno, muy interesante lo de la plasticidad neuronal o cerebral, no sé cuál es el término exacto, porque bueno, esto da un campo, me parece, futuro impresionante. ¿Eh? Está, Te quería hacer, muchas gracias. te quería hacer una pregunta que, bueno, no sé, creo que no lo hablaste. ¿Cuál es el mejor momento para hacer una anastomosis hipoglosofacial? O sea, cuando nosotros operamos un schwannoma, el paciente queda con la plejía, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Y cuál es el mejor momento para hacer la anastomosis? Bueno, sí, un poco lo mencioné por arriba, pero creo que hay que hacer más hincapié en esto. La pelota, vos me la pasás a mí, me decís cuál es el mejor momento, y yo te la devuelvo a vos, y digo, el cirujano del schwannoma vestibular, que no soy yo claramente, va a ser el que defina cuál es el mejor momento. ¿Por qué? Porque si durante la cirugía se vio que se preservó anatómica, neurofisiológicamente el nervio, entonces lo ideal es hacer una espera, una espera activa con kinesiología durante unos meses. Como mostré, los resultados empiezan a caer a partir del año. Entonces, uno puede darse el lujo en los pacientes en los que se preservó el nervio facial de esperar hasta el año para ver si la reinervación se logra en forma espontánea. Si no se logra, entonces ahí sí vamos a una anastomosis hipoglossofacial. Pero si durante la cirugía de extracción del schwannoma vestibular se observa que el nervio facial se lesionó directamente, entonces esa información es fundamental para entonces decir, bueno, no, tenemos una sección completa, no vamos a esperar de ninguna manera y vamos a ir a la anastomosis mucho más rápido. Y en ese caso no conviene esperar, los resultados son buenos si hacemos la cirugía al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Va a depender ya ahí del paciente de cómo quiera volver a someterse a esta otra cirugía. Mariano. Perdón. Habla No, Lili, sí. no, pregunta vos. No, dale. Primero No, vos. una pregunta. Suponete que te cae un paciente con una parálisis facial, no sé, tumoral o de otra etiología con 2 años de evolución. ¿Qué haces? ¿Igual intentás hacer una anastomosis 2 años y medio o utilizás alguna otra técnica? Mira, es buena la pregunta también. La experiencia que tenemos, la experiencia que tenemos es que hasta los 2 años se puede hacer, pero es mejor Suponete que tiene 3. hacerla hasta el año, digamos. Los resultados empiezan a caer a partir del año y definitivamente caen a partir de los 2 años. O sea que si estamos entre 1 año y 2 años, todavía vale la pena hacerla. Más de 2 años ya es forzar demasiado la cosa y probablemente los resultados sean bastante más pobres. Lo máximo que llegué a hacer es 4 años y hemos logrado algún resultado, pero un resultado realmente pobre. Entonces, realmente no recomendamos después de los 2 años hacerlo. ¿Qué técnica utilizas? ¿Qué le podés ofrecer al paciente? ¿Todas cosas de cirugía plástica o hay algo más? ¿Hay otra cosa? Esencialmente hay 2 técnicas. No, de cirugía de nervios en sí, pura, no. Lo que hay es, una es la técnica de la B, que es el colgajo del músculo temporal, para darle tensión, es una técnica estática, o sea que tira de la cara, le da estatismo, pero no le da movilidad en general, exacto. Y después, si no, está la técnica de Gracilis, que es un injerto microvascularizado, que es un pedacito de músculo de la pierna, que se coloca en la cara, y después se motoriza con el nervio hipogloso, con algún otro nervio, con el macetero, con el que fuera, y ese, digamos, da resultados. Fíjate que ahí lo que estamos injertando no es un nervio, sino es un nervio más un músculo. ¿Por qué? Porque el músculo ya está atrofiado en forma irreversible, después de los 2 años. Y la biopsia de la placa neuromuscular que se hizo en algún momento no se hace más, ¿no? A ver si eso está...
Mira, la verdad y que yo no habla. tengo experiencia. Ok. No me ha cambiado la conducta. En general nosotros, digamos, nos basamos mucho en lo que nos dicen los cirujanos, lo que nos dicen, mira, se lesionó, no se lesionó el nervio facial, y en el tiempo que transcurrió. Ok. Pero Gracias. insisto, es una espera activa, o sea, hay que hacer kinesiología. Sí, sí. Gracias, sí. Mariano, Sí, bueno, muy buena presentación. Yo entré un poco tarde por un problema de... Así que me perdí la primera parte, pero tenés una experiencia terrible y evidentemente la presentación es muy buena. Te quiero muchas hacer gracias. una pregunta y un comentario. La pregunta Sí, es, en una oportunidad hicimos un injerto durante la cirugía porque al resecar el tumor se cortaron y quedaron los dos cabos, uno casi casi adentro del conducto, que ahí le pusimos un poquito de espongostán como cama y después la cola de fibrina, pero hicimos injerto besural, que era una bestia porque era 3 veces el tamaño del facial. De cualquier modo, lo hicimos del lado del tronco, un punto con 10 ceros, la cama, cola de fibrina, y la paciente tuvo una aceptable respuesta facial. La pregunta es, ese injerto, ¿cómo lo ves vos comparativamente con el hipogloso facial si vos sabés que se cortó y lo vas a iniciar a los 6 meses? Y otro comentario fue que Cerizola, en una oportunidad que nosotros estábamos viendo una paciente que se había hecho con el hipogloso, tenía una atrofia de la lengua y no había quedado muy bien, le hizo como una rienda de aponeurosis de la comisura y lo mismo de la parte del párpado, pero bueno, eso ya es como vos decís, algo estático. claro. Empiezo por el final, digamos, esa Sí, sería una especie de técnica de la B, la que hizo Cerizola, sí, sí. que digamos, da resultados estáticos, no funcionales como la anastomosis facial. Ahora, respecto a lo que vos preguntás, lo que me preguntaste al principio, la técnica, justamente la primera diapositiva, si vos entraste un poquito más tarde y no la viste, claramente decía, siempre que uno pueda reparar el nervio facial con el nervio facial, es mejor, es la primera elección. Entonces, la técnica La vi, que... esa no la vi, sí, está no, bien. por eso, la técnica que vos describís es la de elección. O sea, la Claro, anastomosis facial hay que hacerla cuando no podés hacer lo que vos contaste que hiciste. O sea, perfecto. siempre el nervio facial, por todo lo que hablé de plasticidad cerebral y demás, Sí, siempre el sí, resultado de la reparación del nervio facial va a ser mejor que cualquier anastomosis hipuloso facial. No obstante eso, buenísimo. como bien sabés, digamos, hay veces que no es posible hacerla. Entonces ahí sí corre la anastomosis hipuloso facial. Bueno, muy buena Una presentación. cosa, bueno, muchas gracias. Una cosita más respecto a lo que dijiste, lo que se puede hacer es filetear un poquito el sural Sí, para obtener un sural un poquito más finito y que de esa manera la convergencia de los polos, de los cabos sea mejor, sea más simétrica. está bien, Yo gracias. quisiera hacer una pregunta. Yo tengo algunos pacientes que hacen parálisis facial post radiocirugía de schwannomas vestibulares. ¿Esa parálisis facial se puede reparar de alguna manera después de radioterapia? Porque acá no es que el nervio está cortado, sino que es otro mecanismo. Entonces, si hay alguna manera de reparar esa parálisis facial. Sí, sí, básicamente corren las mismas de la ley que venimos diciendo. Cuando esta parálisis ocurre después de un año, entonces, digamos, hasta un año o 2 años se puede hacer la anastomosis hipuloso-facial, ahí sí una anastomosis hipuloso-facial. Y si no, se hace alguna de las técnicas estáticas que mencionaba. De todas maneras, voy a aprovechar, la veo a Mariana y me parece que también está, sí, ahí está Jorge, y por ahí preguntarles, digamos, cuando uno ve una parálisis facial después de una cirugía, digamos, ¿dónde se asume que está lesionado el nervio? Si es como el mismo caso que en una cirugía, digamos, en el origen aparente, ¿no? En el surco bulbo-protuberancial. Sí, o sea, hola, ¿qué tal? Te felicito por la charla, Mariano. Gracias. Sí, obviamente lo que uno
cree que ocurre, no lo sabe con ciencia cierta porque no lo ve, pero uno imagina que es a nivel del conducto auditivo. Por suerte son pocos, desde hace unos años. La- Se fue la voz, puede ser. Fue el audio, ¿no? Y ahora volvió. Sí. No sé hasta dónde se escuchó. Muy poco. Que suponías que el origen aparente, sí, que suponías que que era, digamos, algo cerca del tronco. Claro, no, uno lo imagina, ¿ahí se escucha algo? Sí, perfecto. Sí, Sí, se escucha, se escucha. No, lo que decía es que uno no lo ve realmente dónde es que ocurre la lesión del facial, porque como es un tratamiento externo, uno claramente no lo ve. Uno imagina que es a nivel del conducto auditivo interno, que es el lugar donde, digamos, más dosis puede llegar a tener. Por suerte, en los últimos años la incidencia es bastante baja, pero como decía Mariano, es una lesión del nervio y la anastomosis funcionaría tal cual si fuera una lesión quirúrgica directa. Y las que vos viste, te vuelvo a hacer una pregunta, las que vos viste, asumiendo que son pocas, ¿ocurrieron en qué momento? Digamos, ¿antes del año, después del año? ¿Te acordás? ¿Tenés una idea? ¿O más tardíamente, a los 10 años? Variable, porque también depende mucho el tamaño de la lesión. Y ha habido pacientes que a los 6 meses, otros a los 8 meses, que es un momento donde suele el tumor irradiado hacer un poco de edema. Y generalmente los casos que vimos fueron a los 6-8 meses, no inmediato. Hay descriptos como casos aislados de reacciones hiperagudas a la radiocirugía en las primeras 24 horas, en donde se ve que el tumor ese, uno le hace una resonancia cuando hace el cuadro a las 24 horas, y el schwannoma deja de tomar el contraste y se cree que es un cuadro vascular agudo por la radiación, pero son casos descritos como fenómenos raros, ¿no? Como presentación de un caso, digamos. Y asumiendo en base a lo que vos estás Un diciendo. comentario de lo que dijo Jorge, que igual claramente tiene más experiencia que yo. En los 4, casi 5 años que vengo viendo ahí en radiocirugía, yo vi una sola, que era ese caso agudo que decía Jorge, que en realidad además no era un schwannoma, era algo que no sabemos todavía qué es, porque había comido toda la parte ósea, ese tumor, o sea, era como otra cosa, nunca se identificó qué, se hizo un screening, no tenía nada. Y lo que sí vi, pero era digamos, eso le iba a decir a la doctora Blanca Díez, que por ahí hay que fijarse bien la semiología de lo facial y ver qué es, porque el que yo vi, otro caso era una MAP de tronco, y vi que hizo un facial, pero a nivel central, que era una radiocirugía de tronco. Claro, no, este paciente es una neurofibromatosis tipo 2 que se hizo o sea, yo lo recibí ya con la radiocirugía y la parálisis facial. El paciente no hizo la radiocirugía en Argentina, lo hizo en Estados Unidos. O sea que ustedes no, en esta oportunidad no tuvieron nada que ver. Y hizo la parálisis facial 2 años después de la radiocirugía. Entonces, es bien tardía, o sea que la idea es a cuánto tiempo después de eso uno le ofrece digamos, un injerto o una cirugía para mejorar la parálisis facial. Bueno, es un poco lo que decía antes, o sea, hasta los 2 años uno puede hacer, así que ese paciente estaría dentro de esas condiciones. Ahora, me surge una pregunta a mí, en función de lo que decían Mariana y Jorge, si esto es una inflamación del tumor, digamos, asumimos que después en algún momento va a retrogradar. Entonces, en ese caso, por ahí, uno, si esto ocurriera al 6.º mes, por ejemplo, o al 8.º mes, por ahí uno podría esperar un poquito a que retrograde, si fuera realmente una inflamación. Y en ese caso, ¿cuánto tiempo tarda en retrogradar y cuánto es el tiempo que uno puede esperar para que este edema
digamos, disminuya en la experiencia de ustedes. En los casos así publicados de efectos hiperagudos, en las primeras 24 horas, todos, el 96%, son pocos casos, pero el 96% recuperó en los primeros 6 meses todo. Y después en el caso de las neurofibromatosis, si bien se usa la misma dosis y hay una buena respuesta, sabemos que la neurofibromatosis tiene un comportamiento diferente. Yo el audio. Se fue, sí. No se escucha, ¿no? No sé qué quería decir Jorge, así que no puedo hablar. Problemas de señal. Ahí No está, sé. ahí volviste, Jorge. No, comentaba, estoy con problemas de internet. Comentaba que los casos hiperagudos resuelven en los primeros 6 meses, no sé si eso se escuchó. Sí, eso Sí. se escuchó. Y que las neurofibromatosis muchas veces es recidiva, progresión de la lesión, quizás no tanto el efecto radiante. Claro, claro. Claro, por eso ahí, en estos casos me parece que es caso a caso, hay que ir valorando por qué se produjo, digamos, si es edema o no. Digamos, creo que la radiocirugía es un caso bastante particular. Pasa algo parecido con el trauma de cráneo, cuando hay una fractura de peñasco y uno tiene que hacer una anastomosis o no, y tiene que, en general se espera tardíamente, porque uno tiene la posibilidad de recuperación espontánea muchas veces, ¿no? Lo mismo la parálisis de Bell, más todavía. Mariano, ahí en el chat tenés una pregunta. Sí. FD, que es un residente nuestro de clínica. Teniendo en cuenta sobre acerca de la plasticidad y que el cerebelo utiliza conexiones preestablecidas. La reserva cognitiva del paciente con estudios universitarios y destrezas para algún instrumento musical, ¿puede influir el resultado de la anastomosis? Bueno, esa es una muy buena pregunta, que estamos en pleno estudio, estamos haciendo el IQ, si tuvimos algún resultado. Digamos, los pacientes con más IQ o sometidos a diferentes test de inteligencia tuvieron mejor resultado. Y entonces, digamos, tenemos unos 100 y pico de casos estudiados y lamentablemente tengo que decir que no pudimos demostrarlo estadísticamente. Sin embargo, sospechamos que la respuesta sea sí, Federico, a tu pregunta. Y que entonces lo que uno, digamos, lo que está faltando es un poquito de metodología. Ahora, si me preguntás, por ejemplo, Messi, que tiene porque hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Está la inteligencia musical, la inteligencia matemática, bueno, todos sabemos de eso. Messi, que es un tipo que tiene una inteligencia corporal o deportiva, por mencionar un atleta de élite o cualquier otro, probablemente los resultados sean mejores que en otro paciente, ¿no? Se destaque. Pero bueno, son todas teorías, la verdad. Yo te iba a preguntar algo parecido, bueno, en realidad es lo mismo, pero si había algún pretest al margen del IQ, que se lo tiene relación a la edad, si tiene relación a otras cosas que ya se hayan, digamos, aproximado a eso. Pero bueno, ya me lo dijiste. Sí. Tenemos la presunción que sí, esperamos en los próximos años poder demostrarlo, pero no, todavía no. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Tenemos tiempo? Sí, claro. Pregunta. Sí, Mariano, excelente la presentación. Te quería preguntar dos cosas. La primera es, hablaste un poco de la rehabilitación. A mí me gustaría saber cuál es el mejor momento después de la cirugía para empezar a rehabilitar y qué tipo de rehabilitación hay que hacer, o en qué consiste la kinesiología o electroestimulación, no sé exactamente. Y la segunda pregunta es, mencionaste, por ejemplo, un caso de fractura de peñasco. En un caso de una parálisis facial, que no es un neurinoma del acústico, en el caso de una fractura de peñasco que no recupera, ¿haces algún estudio previo a la cirugía para saber dónde está la lesión? ¿O te vas preparado de alguna forma diferente a la cirugía? Bien, gracias Eva por las preguntas. Primero, respecto a la rehabilitación se empieza igual que toda la cirugía de los nervios a partir de la tercera semana, que es el momento en cuando la sutura nerviosa se hace más, si se quiere, más dura, más fibrosa, entonces hay menos riesgo de romperla durante el proceso de rehabilitación.
Esto pasa en la cirugía de plexo braquial, en la cirugía en general de los nervios de los brazos, de las piernas, etcétera, pero también para la parálisis facial. Y respecto a la rehabilitación, ¿qué tipo de rehabilitación se hace? Bueno, va a depender de lo que hicimos. Si nosotros hicimos una reparación como la que describió Santiago antes, facial con facial, entonces lo que vamos a hacer es, digamos, movimientos de la cara. Si nosotros hicimos una hipogloso facial, le vamos a pedir al paciente que delante de un espejo haga movimientos de la lengua hasta que empiece a mover la cara. Y que después haga movimientos frente al espejo para la plasticidad cerebral e independizar movimientos. Entonces, y después respecto a la estimulación suele hacerse cuando el paciente tiene movimiento. Es decir, cuando se percibe que empieza a mover, ahí es cuando sirve la estimulación, ¿no? Y respecto, digamos, cuando hay un traumatismo craneoencefálico y que hay una fractura de peñasco, lo que nosotros hacemos es esperar la recuperación espontánea unos 12 meses. Si se produce, excelente, y si no, vamos a la cirugía. ¿Por qué? Porque muchas veces, como vos bien dijiste, la recuperación se produce espontáneamente. Y si no, bueno, vamos a la cirugía. Y respecto a si hay que tomar alguna precaución especial, por supuesto, hacer estudios con tomografía con ventana ósea del peñasco para ver si hay una lesión intrapeñasco, porque en ese caso Liliana o Daniel o Ricardo, el oncólogo que esté con nosotros, se va a tener que preparar especialmente para eso, o eventualmente tenemos que cambiar la técnica y usar un injerto o usar el macetero, ¿no? Si el nervio facial no está bien intramastoideo. Perdón, una pregunta que medio contestaste. Vos le dijiste a mi viejo, ¿no? Si siempre que puedes hacer facial con facial, facial. Entiendo por esto de las incidencias y ¿no? las cosas que quedan cruzadas las áreas. Pero, digamos, facial con facial por sobre tener 2 suturas. Porque si vos haces facial con facial y le pones un injerto, ponele, en el caso que él dijo, tenés 2 suturas. A diferencia de si haces la hemipogloso. Igual la elegiría, digamos. Sí, 100%, sin duda, sin duda. Porque el injerto que va a usar va a ser corto. Entonces, no hay tanto problema y no hay tanto tiempo, no hay tanto problema con la denervación. Y encima, si lo hace intraoperatorio, tenemos menos tiempo de denervación. El nervio empieza a crecer desde la cirugía misma. O sea que tiene unos, ponele, por decir algo, 5 o 6 centímetros hasta llegar a la musculatura facial, en 5 o 6 meses tiene que estar recuperando movilidad. ¿Puedo decir algo? Y en el paciente que se hace una anastomosis, se hace un injerto, se hace una anastomosis término-terminal, además mantiene todo lo que es la expresión emocional, ¿no?